Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. Sé que han estado esperando este vídeo y, déjenme decirles, va a estar cargado de información jugosa. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que, como saben, ha fascinado al mundo entero. Vamos a desentrañar lo que realmente sucedió entre ellos, que se ha dicho, que se ha rumoreado, y sobre todo, vamos a analizar las señales que nos han dejado a lo largo del tiempo. Hemos visto artículos, entrevistas, publicaciones en redes sociales, un sinfín de pistas que nos permiten, al menos, hacernos una idea de la compleja relación que compartieron estos dos talentosos actores. Prepárense porque hoy vamos a hablar de todo, desde el romance de ensueño que vivieron en pantalla y fuera de ella, hasta la misteriosa ruptura que dejó a muchos con el corazón roto. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Hay posibilidad de reconciliación? ¿Qué oculta Kerem Bürsin sobre Hande Erçel? Esas son las preguntas que vamos a intentar responder hoy. Antes de que empecemos, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, asegúrense de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Siempre estoy trayendo contenido fresco y emocionante sobre sus celebridades favoritas. Además, me ayudarían muchísimo a seguir creciendo. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este tema que sé que les apasiona tanto. La historia de Kerem y Hande es, en muchos sentidos, un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de Sengal Capm, una serie que catapultó su fama a nivel mundial. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla. Sus personajes, Eda y Serkan, se enamoraron profundamente y nosotros, como espectadores, fuimos testigos de ese romance. Pero lo que nadie imaginaba era que esa química también se estaba desarrollando fuera de la pantalla. Al principio, ambos negaron rotundamente cualquier relación. Insistían en que eran solo buenos amigos, compañeros de trabajo con una gran química profesional. Pero las fotos que empezaron a circular en las redes sociales, los gestos cariñosos que se dedicaban en público, las miradas, todo apuntaba a algo más que una simple amistad. Los fans estaban enloquecidos creando fanfics, vídeos y teorizando sobre cada detalle. La maquinaria del fandom se puso en marcha, analizando cada microexpresión, cada comentario en redes sociales, cada aparición pública. Era una verdadera obsesión colectiva por descifrar el enigma a Anker. Finalmente, después de meses de especulaciones, Kerem y Hande confirmaron su relación. Fue una explosión de felicidad para sus seguidores. La pareja era hermosa, talentosa, y parecía estar profundamente enamorada. Compartían fotos juntos en sus redes sociales, viajaban, se dedicaban mensajes llenos de amor. Eran la pareja del momento, el ejemplo perfecto de que el amor puede florecer en el lugar menos esperado. Marcas de todo el mundo se peleaban por tenerlos como imagen, convirtiéndolos en un verdadero imperio mediático. Su relación se convirtió en una fuente de inspiración para muchos, y cada detalle de sus vidas era seguido de cerca por millones de personas. Durante su relación, se mostraron muy unidos y compenetrados. Apoyaban los proyectos del otro, se dedicaban palabras de aliento y celebraban juntos sus éxitos. Parecían tener una conexión muy especial, una comprensión mutua que iba más allá de lo superficial. Incluso se hablaba de planes de boda, de formar una familia juntos. Los fans soñaban con verlos caminar hacia el altar. Revistas especializadas en el mundo del espectáculo publicaban portadas con ellos, proyectando una imagen de felicidad y amor eterno. Los rumores sobre la compra de una casa juntos y la adopción de un perro alimentaban aún más las expectativas de un futuro juntos. Pero como suele ocurrir en las historias de amor, la felicidad no duró para siempre. De repente los rumores de crisis comenzaron a circular. Las publicaciones en redes sociales se volvieron menos frecuentes, los gestos de cariño desaparecieron, y ambos empezaron a aparecer por separado en eventos públicos. La alarma sonó. Algo no andaba bien. El brillo en sus ojos, la chispa que los caracterizaba, parecía haberse apagado. Las sonrisas ya no eran tan espontáneas, y la distancia física entre ellos se hacía cada vez más evidente. Finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Kerem Bürsin y Hande Erçel habían terminado su relación. El shock fue enorme. ¿Qué había pasado?
¿Por qué una pareja que parecía tan sólida había decidido separarse? Las especulaciones no tardaron en surgir. La Internet explotó con teorías, análisis y lamentos. Los fans se dividieron en bandos culpando a uno u otro, buscando respuestas en cada declaración, en cada gesto. Algunos decían que la presión mediática había sido demasiado fuerte para ellos. Estar constantemente en el ojo público con cada movimiento analizado y criticado, habría desgastado la relación. La falta de privacidad, los paparazzi acechando en cada esquina, las opiniones constantes de los fans, todo esto podría haber creado una tensión insoportable. La constante vigilancia mediática transformó su relación en una actuación constante, agotando su energía y dificultando la construcción de un vínculo real y profundo. Otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades y objetivos. Se rumoreaba que Ande quería enfocarse en su carrera como actriz, mientras que Kerem tenía otros planes, tal vez buscando horizontes en el extranjero o explorando nuevas facetas profesionales como productor o director. La ambición profesional y la búsqueda de nuevas oportunidades podrían haberlos alejado, llevándolos por caminos diferentes. La falta de tiempo para dedicarle a la relación, las agendas apretadas y los viajes constantes podrían haber erosionado el vínculo y la comunicación entre ellos. También se habló de posibles infidelidades, aunque nunca hubo pruebas concretas que confirmaran estos rumores. Este tipo de especulaciones son comunes en el mundo del espectáculo, alimentadas por la imaginación de los fans y la sed de noticias sensacionalistas de los medios de comunicación. Sin embargo, es importante recordar que estos rumores no son más que eso, rumores. Lo cierto es que ninguno de los dos habló abiertamente sobre las razones de su ruptura. Se limitaron a emitir comunicados breves y respetuosos, pidiendo privacidad y agradeciendo el apoyo de sus fans. Esta actitud, si bien comprensible, alimentó aún más la especulación y el misterio en torno a su separación. Desde entonces, tanto Kerem como Ande han seguido adelante con sus vidas. Han continuado trabajando en sus carreras profesionales, cosechando éxitos y enfrentando nuevos desafíos. Ande ha protagonizado varias series y películas, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Ha demostrado su versatilidad y talento en diferentes roles, alejándose de la imagen de la chica dulce y romántica para explorar personajes más complejos y desafiantes. Kerem, por su parte, ha participado en proyectos internacionales, demostrando su talento y versatilidad como actor. Ha buscado nuevos desafíos y oportunidades fuera de Turquía, explorando diferentes mercados y colaborando con profesionales de renombre. Su ambición y deseo de crecer como actor lo han llevado a tomar riesgos y a apostar por proyectos innovadores. Pero a pesar de haber seguido caminos separados, la sombra de su relación sigue persiguiéndolos. Los fans no se rinden y siguen esperando una posible reconciliación. Cada vez que alguno de los dos hace alguna declaración ambigua, o publica una foto que podría interpretarse como una señal, las redes sociales se inundan de comentarios y teorías. El hashtag #Anker sigue siendo tendencia en Twitter, y los foros de discusión están llenos de mensajes de esperanza y nostalgia. La obsesión por su relación persiste, alimentada por la magia que irradiaban juntos y el deseo de revivir ese cuento de hadas que se desvaneció. Y aquí es donde entramos en el terreno de lo que Kerem Bürsin podría estar ocultando sobre Hande Erçel. A lo largo de los meses, Kerem ha dado varias entrevistas en las que ha hablado sobre su relación con Hande, pero siempre de una manera muy diplomática y evasiva. Nunca ha revelado detalles íntimos sobre las razones de su ruptura, ni ha expresado abiertamente sus sentimientos hacia ella. Sus respuestas son siempre cuidadosas y controladas, evitando cualquier comentario que pueda generar controversia o revivir el pasado. Algunos interpretan esta actitud como una muestra de respeto y madurez. Otros creen que Kerem está ocultando algo, que no quiere revelar la verdad por miedo a dañar la imagen de Hande, o por no querer reabrir viejas heridas. La verdad es que su silencio alimenta la especulación y el misterio, dejando a los fans con la incertidumbre y la esperanza de descubrir lo que realmente sucedió. Lo cierto es que hasta el día de hoy, seguimos sin saber con certeza qué ocurrió realmente entre ellos. ¿Fue la presión mediática? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Oculta Kerem un secreto que no puede revelar? Las respuestas a estas preguntas permanecen ocultas tras una cortina de silencio y evasivas. Sin embargo, si analizamos detenidamente las palabras de Kerem, podemos encontrar algunas pistas. En una entrevista reciente, cuando le preguntaron sobre Hande, dijo algo que llamó mucho la atención:
Ande es una persona muy especial para mí. Siempre la voy a recordar con cariño y respeto. Compartimos momentos muy bonitos juntos y le deseo lo mejor en todo lo que haga. Esta declaración, aunque aparentemente inofensiva, revela mucho. En primer lugar, Kerem reconoce que Ande es una persona importante en su vida. Utiliza la palabra especial, que denota un vínculo que va más allá de la simple amistad. También expresa su cariño y respeto hacia ella, lo que indica que no hay rencor ni resentimiento entre ellos. Parece que a pesar de la ruptura, Kerem conserva un profundo afecto por Ande y valora la relación que tuvieron. Pero lo más interesante es que Kerem habla de Ande en pasado. Dice que siempre la va a recordar, lo que sugiere que su relación ya no es la misma. También le desea lo mejor en el futuro, lo que implica que no se ven a sí mismos juntos en ese futuro. Estas palabras, aunque sutiles, dejan claro que la relación ha terminado y que no hay planes de reconciliación a la vista. Otro detalle importante es que Kerem nunca menciona la palabra amor. Habla de cariño, de respeto, de admiración, pero nunca de amor. Esto podría indicar que aunque sintió algo muy fuerte por Ande, ese sentimiento ya no existe, o al menos, no con la misma intensidad. Es posible que el amor se haya transformado en un profundo afecto y respeto, pero que la llama de la pasión se haya extinguido. Además, Kerem siempre se ha mostrado muy reservado a la hora de hablar sobre su vida personal. Es un hombre discreto que prefiere mantener su intimidad alejada del ojo público. Esto podría explicar por qué no ha revelado detalles sobre su ruptura con Ande. Quizás simplemente no quiere exponer su vida privada a los medios, o quizás siente que es algo que solo les concierne a ellos dos. Su privacidad es un tesoro que protege con celo, evitando cualquier invasión que pueda perturbar su paz interior. Por otro lado, algunos creen que Kerem podría estar protegiendo a Ande. Se sabe que Ande ha tenido que lidiar con muchas críticas y ataques en las redes sociales, especialmente después de su ruptura con Kerem. Quizás Kerem no quiere revelar la verdad sobre su relación por miedo a que esto pueda perjudicar a Ande, o a que pueda reabrir heridas dolorosas. Su caballerosidad y su deseo de proteger a Ande podrían ser la razón de su silencio. También es posible que Kerem simplemente no esté listo para hablar sobre el tema. Las rupturas son procesos dolorosos y complejos, y cada persona necesita su tiempo para sanar y superar la pérdida. Quizás Kerem aún no ha procesado completamente su ruptura con Ande, y por eso prefiere no hablar sobre ello. La cicatriz de la ruptura aún puede estar fresca, impidiéndole hablar con claridad y honestidad sobre lo sucedido. En definitiva, no podemos saber con certeza qué oculta Kerem Bürsin sobre Ande Erçel. Solo él sabe la verdad sobre lo que ocurrió realmente entre ellos. Pero basándonos en sus palabras y en su actitud, podemos inferir que su relación fue algo muy especial, que la recuerda con cariño y respeto, pero que ya no es lo mismo. También podemos inferir que es una persona discreta y reservada, que prefiere mantener su vida privada alejada del ojo público, y que quizás esté protegiendo a Ande al no revelar detalles sobre su ruptura. La verdad, como siempre, reside en el corazón de los protagonistas, protegida por una muralla de silencio y evasivas. La pregunta que todos se hacen ahora es, ¿hay posibilidad de reconciliación? Es difícil de decir. Ambos han seguido adelante con sus vidas, han tenido otras relaciones, y parecen estar enfocados en sus carreras profesionales. El tiempo ha pasado, y ambos han madurado y evolucionado como personas. Sus caminos se han bifurcado, y parece poco probable que vuelvan a encontrarse. Sin embargo, el amor es impredecible, y nunca se sabe lo que puede deparar el futuro. La chispa que alguna vez los unió podría reavivarse en el momento menos esperado. La vida da muchas vueltas, y el destino podría tener planes diferentes para ellos. Lo cierto es que la historia de Kerem Bürsin y Ande Erçel seguirá fascinando a sus fans durante mucho tiempo. Su romance fue un cuento de hadas moderno que conquistó al mundo entero, y su ruptura dejó un vacío en el corazón de muchos. Su legado como pareja perdura alimentando la imaginación y la esperanza de sus seguidores. Solo el tiempo dirá si algún día volverán a estar juntos, o si su historia de amor se quedará grabada para siempre en la memoria de sus seguidores. Lo que sí es seguro es que su relación dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo y en el corazón de sus fans. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado la relación entre Kerem Bürsin y Ande Erçel, desde su romance de ensueño hasta su misteriosa ruptura. Hemos analizado las palabras de Kerem y hemos intentado descifrar qué podría estar ocultando sobre Ande.
Hemos visto cómo su historia de amor ha fascinado al mundo entero y cómo su ruptura ha dejado un vacío en el corazón de muchos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Fue un placer sumergirme en este tema que sé que les apasiona tanto. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son solo especulaciones y teorías, basadas en información pública y en nuestras propias interpretaciones. Solo Kerem y Hande saben la verdad sobre lo que ocurrió realmente entre ellos. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Me encanta interactuar con ustedes, leer sus comentarios y saber sus opiniones. Así que, déjenme saber en la sección de comentarios qué piensan sobre todo esto. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Qué creen que oculta Kerem sobre Hande? Quiero saber sus teorías. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a traerles contenido fresco y emocionante sobre sus celebridades favoritas. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.